Amigos, espero que se encuentren muy bien y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer el registro de su línea telefónica, en este caso de Telcel. Eso ya dependiendo de si tú quieres hacer el proceso o no, pero yo te voy a dejar las instrucciones para que lo puedas realizar correctamente. El tutorial que estoy mostrando es justamente del registro de la línea telefónica que hice propia, así es que espero que te funcione. Y antes de comenzar el tutorial de lleno, solamente te quiero comentar cuáles son las fechas límites para el registro de las líneas telefónicas para que no te afecte tu línea en este sentido. La razón por la cual yo sí hice el registro telefónico es porque, pues como tú lo sabes, este es un canal de finanzas personales y me empezaron a llegar este tipo de notificaciones donde me decía que tenía que registrar mi línea para que no se vieran afectados mis servicios en cuanto a estos bancos. Por eso lo decidí hacer, porque si no, imagínate, pues qué pasaría con todas esas cuentas. Cualquiera que sea la razón, yo solamente te dejo el tutorial y tú decides qué haces. ¿Listo? Ahora aquí te dejo el calendario de fechas en las cuales es la fecha límite máxima de registro de líneas telefónicas. Tenemos que para agosto esto va por terminaciones, ¿sí? La terminación 0 y 1 está para el 15 y 31 de agosto, fecha límite. Luego de la terminación, o sea, si tu teléfono termina en 2 o en 3, tienes el 15 o el 30 de septiembre para poderlo realizar. Para octubre, si tu línea telefónica termina en 4 o 5 tendrás hasta el 15 y 31 de octubre. En noviembre tendrás las terminaciones de 6 o 7 si tu teléfono termina en esos números. Tendrás el 15 y el 30 de noviembre. Y para diciembre tienes las terminaciones del 8 y el 9 que tendrás como fecha máximo el 15 y el 31 de diciembre. Aquí en la parte de abajo te dejo también el calendario de manera lineal. Y sin más entonces, pues vámonos a ver este tutorial que te dejo a continuación. Te voy a explicar cómo registrar tu línea telefónica fácilmente. Te vas a ir directamente al mensaje que te va a estar llegando estos días. Es de Telcel directamente o al enlace que te dejo aquí en pantalla. Aquí te va a aparecer justamente la descripción donde te va a decir que tienes fecha límite hasta el 30 de junio de este año para poderlo realizar. Le vamos a dar en el botón de aquí. Le vas a dar en registrarme. Cabe mencionar que aquí puedes ver si tienes algunas otras líneas registradas. Si quieres que lo hagamos, lo hacemos en otro tutorial. Le voy a dar aquí en el botón de registrarme. Vamos a poner el número telefónico que queremos registrar. Te va a dar una pequeña verificación de seguridad. Ahí va a validar un poco la información. Y vas a poner justamente un código que te va a llegar directamente a tu bandeja de entrada en este mismo número. Le vas a dar en validar. Y vas a seleccionar con qué identificación te quieres identificar. Yo le voy a poner que con la INE. Aceptamos también aquí el aviso de privacidad. Esperamos otros segundos también. Y aquí es donde vamos a capturar justamente, en este caso, la INE. Vas a darle permitir mientras está en el sitio, que es el acceso a la cámara. Aquí te va a pedir justamente la INE que vas a colocar en este apartado. Recuerda que hay que verificar que no tenga brillos. Y luego la vas a dar por la parte de atrás. Le vas a dar en continuar. Y ahora te va a decir estas indicaciones de mover la cabeza hacia un lado, hacia otro, para verificar que si seas tú. Damos a iniciar proceso. Ahí se abre la selfie, pues ahí estoy yo. Arriba, a la izquierda. Aquí me dice que no pudo validar justamente la identificación. Quiero pensar que fue por el brillo o por los dedos. Ahorita lo vamos a volver a verificar. Bien, ya lo volví a hacer ahora sí. Y ya ahora sí, mira, están los datos precargados. Le vas a dar en la casilla que he revisado mis datos y le vas a dar en continuar. Listo, te va a llegar un mensaje que ya se registró exitosamente tu línea y aquí nuevamente tus datos que ya agregaste con tu identificación oficial. Le vas a dar aquí en finalizar y ya vuelve a iniciar nuevamente un proceso. La verdad es que es un proceso relativamente sencillo mientras tú tengas internet y que no salga con brillo tu identificación oficial. Mientras tengas tu INE o un pasaporte, tú podrás verificar tu número celular y registrarlo. Y dime tú, ¿ya registraste tu línea telefónica? La verdad es que yo me estaba esperando hasta el último momento, pero creo que se va a saturar el sistema y aparte que ya me lleguen este tipo de mensajes de las instituciones bancarias, bueno, pues ya es algo de qué pensar. Déjame en los comentarios si ya registraste tu línea y si te gustó este tutorial, compártelo con quien creas que le vaya a funcionar. Yo soy Leonardo Rocha, nos vemos en el siguiente video.